Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión. En un mensaje a la Nación, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Dante Caputo, hará conocer la posición del gobierno argentino acerca de la decisión unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña de levantar el embargo sobre importaciones de nuestro país. Acompañan al señor Canciller, el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado de la Nación, doctor Adolfo Gas, el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Federico Storani, y el señor Secretario de Comercio Exterior, licenciado Ricardo Campero. Habla ahora el doctor Dante Caputo. Buenas noches. Todos ustedes han tomado conocimiento que antes de ayer, 8 de julio, el gobierno británico tomó la iniciativa de levantar unilateralmente la prohibición que pesaba sobre los productos argentinos para que entraran en el mercado del Reino Unido. Tal como lo anticipáramos, esta noche vamos a dar una respuesta oficial a esta medida tomada por el Reino Unido. Sin embargo, si bien esta respuesta es indispensable, no menos importante, pensamos nosotros, es que podamos compartir con ustedes, en un lenguaje quizás menos formal que el diplomático, cuál es nuestra interpretación de los hechos, cuál es el significado de la respuesta que el gobierno argentino está enunciando esta noche. Por lo tanto, en primer lugar, permítanme dar lectura al comunicado argentino, que debe ser tomado como la respuesta oficial del gobierno argentino a la medida adoptada por el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo que separa a la República Argentina del Reino Unido es la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Este es el problema esencial, ya que si no existiera este problema, tampoco existirían dificultades en las relaciones comerciales, económicas y diplomáticas. Esto no significa que sea necesario el traspaso de la soberanía para reiniciar el restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas. Solo quiere decir que este restablecimiento podrá producirse sobre bases sólidas cuando el tema que separa a ambas naciones deje de ser ignorado por una de ellas. El secretario general de las Naciones Unidas, en su informe a la 39 Asamblea General, sostiene este parecer cuando dice, cito, a mi juicio, estas acciones podrían eventualmente facilitar el abordar el problema fundamental en que se basa el actual apartamiento entre las dos partes, con el fin de lograr una solución duradera del problema. Fin de la cita. Es correcto lo que afirma el gobierno británico al señalar que debemos avanzar paso a paso para reconstruir la confianza mutua y resolver todos nuestros problemas. Esa es una posición realista y adecuada. Lo que no resulta realista es el intento de avanzar paso a paso sobre aspectos secundarios, soslayando el tratamiento de la discrepancia sustancial. En este contexto, el gobierno argentino ha tomado conocimiento de la decisión del gobierno británico de poner término a la prohibición que él había impuesto en 1982 para impedir las importaciones originarias de la Argentina. Según el anuncio oficial, esta medida responde al deseo del Reino Unido de mejorar sus relaciones con la Argentina. Este es un hecho positivo que debe ser valorado en su verdadero alcance, acogido con beneplácito y que cabe atribuir al prestigio logrado por la democracia argentina en la comunidad internacional. Como afirma el comunicado británico, es conveniente para las partes que el comercio florezca entre las dos naciones.
Pero no cabe duda de que un comercio próspero requiere condiciones políticas estables y confianza mutua. Por una parte, la estabilidad de nuestras relaciones requiere que no sea ignorado el tema central que separa a ambas naciones. Por otra parte, la confianza mutua demanda que se elimine cualquier tipo de amenaza a la seguridad de la República Argentina, tal como la que se deriva de la desmesurada y desproporcionada militarización de las islas y el mantenimiento de la llamada zona de protección. En consecuencia, si nos encontráramos hoy frente a una auténtica flexibilización de la política británica, deberíamos hallar rápidamente respuestas que acompañen con realismo todos los aspectos que deben ser considerados, porque de otro modo comprobaríamos que solo se trata de solucionar las llamadas cuestiones prácticas que interesan a la política británica, ignorando el resto. Insistimos en que la discusión sobre soberanía es una cuestión concreta por excelencia, porque de ella depende el resto. Y sin ella, por todo lo dicho, esas llamadas cuestiones prácticas se convertirían en ilusiones. Es por esto que la política de la República Argentina, respaldada por numerosas decisiones de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, sostiene que el problema de la soberanía debe estar necesariamente incluido en cualquier tipo de negociación que pudiera emprenderse con el Reino Unido. No es solo una reivindicación legítima, sino una apreciación realista de la situación, lo cual no significa, por cierto, una ubicación específica en la agenda de las negociaciones, ni un plazo predeterminado para la solución de todas las cuestiones. El gobierno argentino espera que la iniciativa del levantamiento de la prohibición de las importaciones por parte del Reino Unido constituya la expresión profunda de un espíritu negociador, y es para corroborarlo que propone al gobierno británico algunos avances importantes. En consecuencia, invita al gobierno del Reino Unido a iniciar negociaciones en el curso de los próximos 60 días, para lo cual está dispuesto a entrar de inmediato en los preparativos correspondientes, sea a través de la misión de buenos oficios encomendada al secretario general de las Naciones Unidas por la Asamblea General, o, si así se lo prefiere, por intermedio de las potencias amigas que representan sus respectivos intereses. El gobierno argentino no ha considerado necesario una declaración formal de cese de hostilidades, que de hecho ha sido reconocido en diversas resoluciones de las Naciones Unidas. No obstante, si esta circunstancia fuera el obstáculo remanente, a juicio del gobierno británico, para el inicio de las negociaciones, el gobierno argentino estaría dispuesto a declararlo tan pronto como el gobierno del Reino Unido acepte iniciar las negociaciones globales recomendadas en forma reiterada por la comunidad internacional. El gobierno argentino, deseoso de consolidar la paz por la vía diplomática, confía en que ha de recibir una pronta y favorable respuesta a esta proposición. Hasta aquí el texto de nuestro comunicado oficial esta noche. Y tal como les dijera al comienzo, nos parece indispensable que reflexionemos conjuntamente sobre cuáles son los alcances de la propuesta británica y cuál es el significado de nuestra respuesta, esta que ustedes conocen hoy. Y esto es así porque a menudo las formas que se requieren en un comunicado oficial, el lenguaje riguroso, cuidadoso con que debe estar hecho este comunicado, determina a veces que pasen desapercibidos algunos elementos, algunos contenidos que a nosotros nos parece muy importante que sean conocidos por todos ustedes. El tema de las Islas Malvinas está profundamente ligado al sentimiento nacional. Han sucedido cosas muy importantes en nuestra historia vinculadas a la reivindicación de las islas, y nos sentiríamos francamente en falta con ustedes si simplemente nos limitáramos
a la lectura fría de un comunicado oficial, si no intentáramos transmitirles más informalmente, coloquialmente, nuestro pensamiento profundo para compartir con todos las preocupaciones, las ideas, el sentido de esta propuesta argentina. Creemos que es muy importante que todos comprendan qué es lo que está en juego aquí. El anuncio británico señala que se levanta de manera unilateral el embargo sobre las importaciones argentinas. Cierto, esto puede parecer un hecho promisorio, positivo, y en cierta medida lo es, acabamos de decirlo en el comunicado. Sin embargo, yo creo que esta medida en realidad no representa un hecho sorpresivo, en el sentido de que no es un cambio drástico de rumbo en la política británica, más bien es lo contrario. Esto es el cumplimiento exacto de las tesis que han venido siendo utilizadas por parte del gobierno británico, por lo menos durante los últimos 18 o 19 meses. En efecto, el Reino Unido ha sostenido en los comunicados, en sus notas, e incluso en las declaraciones de los representantes oficiales, que el procedimiento para encarar la relación con Argentina consistía en un restablecimiento gradual de los intercambios, primero financiero, luego comerciales, para ir al restablecimiento de las relaciones consulares hasta llegar al pleno restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es decir, ir paso a paso, poco a poco, generando eso que ellos llaman la construcción de medidas de confiabilidad mutua, o eso a lo cual ellos mismos se refieren como cuestiones prácticas que interesan a ambos países. Pero esta estrategia de resolver paso a paso, con medidas de confianza mutua, las cuestiones prácticas, ha dejado permanentemente de lado, en forma muy clara, en forma expresa, explícita, el problema de la soberanía sobre las islas. Frente a esto, frente a esta tesis británica, nuestra tesis, la tesis argentina, es la de un tratamiento global de todas las cuestiones. Por supuesto, hablamos de restablecimiento de las relaciones financieras, comerciales y diplomáticas, pero incluyendo en este paquete global de negociaciones el tema de la soberanía. Son dos tesis, como ustedes pueden ver, muy diferentes. Pero lo importante es que todos comprendamos por qué nosotros sostenemos la tesis de un paquete global de negociaciones y por qué no aceptamos la tesis de negociar dejando de lado en esas negociaciones el tema a nuestro juicio central, el tema de soberanía. La primera cuestión es que la iniciativa británica pareciera destinada, diríamos, a desbloquear las relaciones con la Argentina. Este es el caso que estamos analizando hoy, el levantamiento del embargo sobre nuestras exportaciones al Reino Unido, para con esta medida difundir ante la comunidad internacional la idea de que Gran Bretaña tiene la voluntad concreta de producir una mejora importante en su situación con la Argentina frente a lo que sería una supuesta intransigencia de nuestro lado. Es decir, Gran Bretaña busca modificar su imagen internacional apareciendo como portadora de un mensaje negociador frente a una Argentina que, según ellos, se aferraría a no negociar si la soberanía no es tratada en la mesa de negociaciones. Nosotros tenemos frente a esto varias respuestas concretas que debemos expresar con claridad. En primer lugar, no podemos aceptar que el tema de la soberanía quede excluido explícitamente en una negociación, porque ustedes se imaginan perfectamente que si esto sucede una vez, solo una vez, se establecería un precedente de tremendas consecuencias jurídicas para la Argentina. Si Argentina se sienta a negociar con representantes del Reino Unido, aceptando que la soberanía no esté en discusión, no esté en la agenda de trabajo, se crea un precedente que, insisto, y esto es muy importante que quede claro, tiene graves consecuencias para el futuro de las negociaciones entre los dos países. En segundo lugar, esta no es solamente una posición de principios, una posición esencial argentina, sino además es una posición muy realista, porque tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es el gran problema que existe entre el Reino Unido y la Argentina? El gran problema que existe entre los dos países es precisamente la disputa de soberanía sobre las islas.
Entonces, ¿qué realismo tendría? ¿Qué fundamentos? ¿Sobre qué base sólida se podría construir el restablecimiento de relaciones diplomáticas o comerciales entre los dos países si una cuestión tan fundamental, tan importante, que incluso llevó al enfrentamiento armado a ambas naciones, es ignorada? ¿Qué comercio puede florecer cuando la dificultad esencial que nos separa no es resuelta, cuando la desconfianza básica es ignorada? Aquí hay dos argumentos que sostienen la posición argentina. No podemos, no debemos. Sería realmente un acto grave para el futuro de los argentinos que representantes de nuestro país aceptaran negociar excluyendo el tema de la soberanía. Las consecuencias serían muy serias en el plano jurídico en el futuro y en el plano de la realidad, porque, insistimos, no se puede avanzar sobre los otros problemas si se ignora el problema fundamental. Por esto es que resulta importante para todos nosotros, para nuestro gobierno, que los argentinos entendamos, todos, que no se trata aquí de posiciones intransigentes, se trata de la legítima defensa de nuestro interés nacional. El gobierno del Reino Unido ha expresado muchas veces que el tema de la soberanía no va a ser discutido. La Argentina solamente exige que el tema de la soberanía no sea excluido. No estamos pensando, por supuesto, que el traspaso de la soberanía pueda producirse súbitamente, automáticamente. Pero lo que sí estamos diciendo es que si vamos a sentarnos a discutir las otras cuestiones, este tema tiene que estar en la agenda de discusiones para que en algún momento sea enfocado con cuidado para ver cómo se lo resuelve. Y este es un tema que el gobierno británico no puede ignorar, y la comunidad internacional menos aún. Muchas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales señalan la necesidad de discutir el problema de la soberanía sobre las islas. Además, el propio gobierno británico aceptó en el pasado discutir esta cuestión, y aceptó discutir esta cuestión porque ese mismo gobierno sabe que no tiene títulos legítimos para reivindicar a las islas. Y en ese sentido, permítame decirles que en dos documentos del propio Reino Unido aparecen frases muy contundentes en este sentido. Por ejemplo, en el dictamen producido en 1936 por el entonces consejero legal de la Cancillería británica, señor Fitzmaurice, se dice: pero en realidad no estamos particularmente ansiosos de ir al arbitraje, y yo creo que nuestra política correcta es aferrarnos a las Falkland y negarnos a discutir la cuestión. Nuestro caso presenta ciertas debilidades. Y más aún, en un memorándum oficial de la Cancillería británica, con fecha de 17 de septiembre de 1946, se puede leer lo siguiente, cito: en este sentido, la ocupación británica de 1833 fue en esa época un acto de injustificable agresión. En definitiva, nosotros, al responder como lo estamos haciendo esta noche, estamos tratando de señalar al gobierno del Reino Unido que es indispensable avanzar realísticamente sobre el conjunto de problemas, que la política gradual tiene sentido, que compartimos el objetivo de esa política gradual, pero que una política paso a paso no puede exclusivamente concentrarse en los aspectos secundarios de los problemas que existen entre los dos países. Realmente estamos inspirados de buena voluntad. Queremos negociar, deseamos resolver todos los problemas. Entonces sentémonos a negociar. Y así proponemos que dentro de los 60 días nos reunamos a discutir, y para eso podemos empezar ya mismo los preparativos. Pero, insistimos, para discutir todos los temas, lo cual no quiere necesariamente decir discutir primero soberanía, pero sí lo que quiere decir es que para restablecer relaciones diplomáticas, primero debe producirse una aceptación clara por parte del Reino Unido de una agenda completa y global. Quiere decir que el tema de la soberanía
no puede ser ignorado. Quiere decir que tiene que ser discutido para en algún momento ser resuelto. Yo creo que no podemos dejarnos llevar por lo que quizás la propuesta británica pueda generar en algunos espíritus. Si se trata de flexibilizar realmente, nosotros estamos tendiendo la mano para flexibilizar con posiciones absolutamente racionales, con posiciones legítimas. Ahora bien, si se trata solo de aparecer ante la comunidad internacional flexibilizando una política cuando en realidad se reitera lo que siempre se ha dicho, mediante una medida de consecuencias muy limitadas, entonces nosotros debemos decir que esto no es serio, que esto no modifica el estado actual de cosas. La voluntad del gobierno argentino es, en definitiva, al punto en que en nuestro comunicado decimos algo muy importante, refiriéndonos al levantamiento del cese de hostilidades, que avancemos sobre todas las cuestiones. Quiero hacer una reflexión sobre este punto. Hemos hablado de la posibilidad de un levantamiento o de una declaración de cese de hostilidades. Ustedes saben muy bien cuál es nuestra posición al respecto. En ese sentido, no creemos necesario una declaración formal de cese de hostilidades, porque nunca ha habido una declaración de guerra formal. Por otro lado, hay que recordar, por ejemplo, que el mismo Reino Unido, que hoy reivindica este punto de vista, cuando inició sus hostilidades con Egipto en 1956, a causa del canal de Suez, se encontró exactamente en la misma situación. Hubo un conflicto armado que nunca cesó desde un punto de vista formal, cesó de un punto de vista de hecho. De manera que si los británicos fueran coherentes, hoy tendrían que aceptar la idea de que se encuentran en guerra con Egipto. Por lo tanto, si este principio debe aplicarse universalmente, no corresponde esta exigencia británica. No obstante, para que no quede ninguna duda de la voluntad del gobierno argentino, si el Reino Unido acepta que están dadas las circunstancias para iniciar las negociaciones, de manera global, como lo hemos dicho, si está dispuesto a sentarse a las mesas de negociaciones, y si señala que el único problema que impide esto es una declaración por parte de la República Argentina de un cese formal de hostilidades, nosotros tendemos la mano, estamos dispuestos a hacerlo. Pero debe quedar claro cuál es la posición argentina y que eso lo hacemos solamente para demostrar la voluntad negociadora de nuestro país, la disposición de nuestro gobierno para resolver pacíficamente todas estas cuestiones. En definitiva, ha habido un gesto del gobierno británico. Este gesto debe ser entendido como un hecho positivo, pero no debemos confundirnos. Esto no es una novedad. Esto se inscribe en la posición tradicional del Reino Unido. La Argentina contesta, diciendo que puede ir mucho más lejos que esto, que está dispuesta a hacer pasos importantes para iniciar las negociaciones. Ahora le queda al Reino Unido de Gran Bretaña la decisión de mostrar al mundo si están dispuestos a aceptar la mano que tienden los argentinos. Muchas gracias. Directamente desde la sede de la Cancillería Argentina, se acaba de escuchar la palabra del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Dante Caputo, quien fue acompañado por el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado de la Nación, doctor Adolfo Gas, el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Federico Storani, y el señor Secretario de Comercio Exterior, licenciado Ricardo Campero. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.